Bienvenidos a esta segunda parte y parte final de la hipótesis en la investigación. Se hace esta exposición en el marco del Seminario 1 de Investigación de las Maestrías y los Doctorados en la Facultad de Minas. Yo soy Hernán Álvarez, investigador del Grupo de Investigación en Procesos Dinámicos Kalman. Vamos entonces a rematar esta charla sobre la hipótesis en la investigación y voy a retomar algo de Bunge del método científico que habíamos visto en la charla inicial. Él dice que hay ciertas reglas que facilitan la invención científica y en especial la formulación de hipótesis. Y da estas: un reordenamiento sistemático de los datos disponibles, la supresión de factores con el fin de descubrir las variables relevantes del problema, el cambio obstinado de representación del objeto real en busca de analogías fructíferas. Estas tres cosas, si nos damos cuenta, no son más que pistas como para salirnos de los lugares comunes cuando estamos investigando, para salir de una cierta quietud que va generando la investigación y mirar con otros ojos el problema mismo, de modo que se nos ocurran ideas creativas para formular esa hipótesis. Hay una cita que no quiero dejar pasar, que da Bunge acerca de un compatriota del otro argentino, Luis Leloir, premio Nobel argentino de 1970. Leloir decía esto: sin curiosidad puede formarse un técnico de laboratorio, pero no un investigador original. Miren que esto refuerza mucho lo previo acerca de que debemos dejar que los estudiantes de maestría y doctorado hagan gala de esa creatividad en la búsqueda de la solución al problema, que obviamente va a quedar plasmada en la hipótesis. Ahora algunas apreciaciones personales en mi experiencia con estudiantes de maestría y doctorado sobre la hipótesis de investigación en ingeniería. Ojo, esto no es una receta, ni pretendo que sea una receta para construir hipótesis, pero sí espero que les dé elementos en la escritura de su hipótesis de investigación. Primero, decirles que es imposible formular hipótesis si previamente uno no ha definido bien el problema de investigación. De ahí la necesidad de una muy buena revisión del estado del arte que permita la construcción de esos objetos de estudio, y de la definición clara del problema a resolver. Hay unos elementos que ayudan a construir una hipótesis correcta. Y esos elementos son, pues la hipótesis tiene que contener la solución propuesta de manera clara. No es necesario repetir el problema, aunque es posible hacerlo. Es posible que en la hipótesis uno repita o resuma el problema. Adicionalmente, la hipótesis pondera la solución propuesta dándole atributos que la diferencian de otras soluciones. Si las hay, obviamente, pues soluciones al mismo problema. Es decir, la hipótesis nos da pistas de cómo comparar nuestra solución propuesta con soluciones previas. Además, la hipótesis debería enumerar e incluso podría caracterizar, si son de avanzada, una o más de las herramientas a usar durante la construcción de la solución propuesta. No es necesario esa caracterización, pero sí por lo menos la enumeración. Y finalmente, la hipótesis contiene siempre una mención que puede llegar a ser una descripción exacta del método que se usará para construir la solución propuesta. Entonces miren esos elementos interesantes: la solución propuesta, pondera la solución, enumera las herramientas y menciona por lo menos el método que se va a utilizar. Si esos elementos están en la hipótesis, vamos por el camino correcto en su construcción. Ayuda mucho pensar la hipótesis como una combinación entre hechos y evidencias asociadas con la solución que estamos proponiendo. Obviamente, sin que sea una camisa de fuerza, ayuda bastante esa enumeración. Veamos primero qué es un hecho. Es un conjunto acotado de acontecimientos no triviales, no deberían ser acontecimientos triviales, en los que participa el objeto de estudio y que se asocian directamente con el problema de investigación. Por su parte, las evidencias son todas las certezas disponibles que apoyan a los hechos arriba mencionados o son los resultados ciertos de esos hechos, normalmente consecuencias evidentes, dice uno. Al menos debe proveerse una evidencia que soporte la certeza de que cada hecho mencionado, que no sea trivial, pues obviamente, que no estemos hablando de una cosa trivial, o brindar una consecuencia evidente de ese hecho. Y finalmente, pues la propuesta es lo que se pone a consideración como juicio sobre la trama que generan los hechos certificados por las evidencias dadas previamente. Es lo que se propone como solución al problema. Entonces miren que si logramos unir hechos con evidencias para llegar a la solución propuesta, la hipótesis queda mejor estructurada en términos escritos que si solamente empezamos a escribir en seco. Entonces, obviamente, ese formato de hechos, evidencia, propuesta es muy pesado para que sea el formato definitivo en el que va a quedar escrita la hipótesis. Por eso uno lo usa como borrador y después de tener ese borrador, uno ya sí entra a redactar la hipótesis completa.
Hay dos formatos, o uno ve normalmente dos formatos, podrían existir más, pero los típicos son dos formatos en los que uno puede escribir una hipótesis. La hipótesis autocontenida, que es una hipótesis normalmente que se ve en un texto más largo, una página, hay veces página y media, o una hipótesis que se denomina de enunciado simple, que está formada en lo mínimo por una oración, pero pueden ser 3, 4, 5 oraciones, llegar hasta un párrafo. Vamos a movernos con eso, y las autocontenidas, pues uno dice que combinan totalmente los hechos y las evidencias con la propuesta, de modo que se queda como un tejido, una especie de pequeño cuento acerca de lo que uno pretende, mientras que las de enunciado simple solamente se enfocan en la propuesta de solución al problema. Algunas veces pueden mencionar el hecho más relevante, pero no entran en ese juego de hechos, evidencias y propuesta en el mismo texto. Voy a mostrarles algunos ejemplos de hipótesis definitivas, o sea que ya aparecieron en la propuesta final de investigación de 2 de mis estudiantes de doctorado, y me voy a enfocar en las de enunciado simple. Las autocontenidas, por la extensión mejor no las voy a enfocar aquí. Eso sí, les sugiero que vayan al repositorio de tesis del SINAB, Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad Nacional, y busquen algunas tesis de doctorado que contengan las hipótesis y vean las autocontenidas, porque normalmente están formuladas de manera extensa. La primera es tomada de la tesis de la profesora Ángela Adriana Ruiz, su tesis de doctorado. El título de la tesis es Factores de escala para la producción biotecnológica de etanol carburante, y la hipótesis es como sigue, se las voy a leer. Es posible usar la discriminación de las dinámicas características de un proceso, tal y como se deduce desde su modelo semifísico de base fenomenológica, para calcular los factores de un escalado ascendente, manteniendo en un bioproceso el punto de operación en un entorno acotado y conocido, y garantizando que el régimen de operación del bioproceso en la baja escala se mantiene en la gran escala. Noten que está contenido el problema, pero también está contenida la solución que se propone. Además, se mencionan las herramientas que se van a usar, se mencionan los modelos semifísicos, se menciona el asunto del punto de operación, y además se caracteriza la solución que se va a proponer, y es una solución que permite mantener ese punto de operación en un entorno acotado y conocido de la baja escala en la gran escala, o a donde se quiere llegar con el escalado. Y el segundo de los ejemplos es la tesis del profesor Héctor Antonio Botero, también tesis de doctorado, cuyo título es Formalismo para la síntesis de sensores virtuales basados en un modelo maestro de base fenomenológica. Les voy a leer la hipótesis del profesor Héctor. Dice: un estimador de estados guiado por un modelo maestro del proceso permite estimar en cualquier punto de operación de un proceso restringido a un subespacio una de las componentes del vector de estado o una variable no medible, de manera que la información estimada es más exacta y con un mejor comportamiento dinámico que la arrojada por un observador de estado que solo considere la dinámica principal del proceso. Nuevamente, Héctor combina en esta hipótesis no solamente el problema, sino la propuesta de solución, y la pondera, la compara con otros observadores, además da pistas acerca de cómo va a ser la construcción de ese observador mejorado. Hay unos aspectos finales que quiero resaltarles sobre la hipótesis, dejándoles una lectura muy juiciosa del material complementario de esta charla, el material escrito, en el que discuto un poquito estos dos ejemplos, el de la profesora Ángela Adriana y el del profesor Héctor, por no gastarme demasiado espacio en este video discutiendo los detalles de la construcción de esas propuestas de hipótesis. Estos aspectos finales yo creo que resumen un poquito esa discusión más amplia. Hay que diferenciar, variable, parámetro y constante, porque no es un asunto trivial que en ocasiones se nos cuela en la hipótesis y hace que la hipótesis sea un poquito confusa. Hay que ganar precisión en la medición y el efecto de las unidades de medida usadas. O sea, no hay que arriesgarse a dar algún tipo de medida o de medición en la hipótesis sin haber verificado si esa es la que vamos a utilizar. Algunas veces decimos que normalizar es la solución, como para borrar esa diferencia entre unidades y medidas, pero la hipótesis no puede basarse solamente en una normalización. Hay que buscar incluso si las unidades de medida nos pueden aportar o no conocimiento.
Si el objeto empírico es un modelo de simulación, debe quedar claro su alcance desde el momento mismo de su construcción y la identificación de los parámetros, no dejar eso suelto en la hipótesis. Si el objeto empírico es un montaje experimental, debe realizarse un buen diseño de experimentos, cuáles son los límites de esos experimentos, si hay discontinuidades, declararlas, si voy a trabajar por subespacios, también decirlo. La hipótesis debería tener algún contenido de esta parte experimental. Todo lo anterior debe quedar al menos indicado en la hipótesis, no lo dejen por fuera, porque las hipótesis autocontenidas, recuerden que son demasiado largas y las de enunciado simple le dan a uno la idea de qué es lo que uno necesita, o sea, a dónde se quiere enfocar. Mil gracias por asistir a esta charla, por la presencialidad que están viéndola y siguiendo el material complementario, y vuelvo y les insisto, es muy importante que ese material complementario lo estudien, lo lean y lo reflexionen a la luz de lo dicho en esta charla. Muchas gracias.